Profetas en evidencias. En esta ocasión estaremos hablando acerca de un profeta que viene desde las profundidades del mar. El contexto del mismo es uno desafiante, especialmente para nosotros hoy, cuando tenemos tantas discusiones sobre etnias, razas, pueblos y prejuicios que afloran, especialmente en momentos de crisis. Evidencias acerca de este profeta nos van a traer luz sobre un momento en la historia cuando el pueblo de Israel estaba en un conflicto serio con una de las grandes potencias de ese siglo. Hoy les quiero presentar la profecía desde las profundidades, al profeta Jonás en Evidencias. Antes de Jonás teníamos profetas no literarios, el famoso Elías, Eliseo y tantos otros que aparecen sus relatos en el libro de los Reyes. El primer profeta literario que tenemos es Jonás. Su mensaje es desafiante. Tenemos una mención de él en el libro de los Reyes, así que era bastante conocido y era un profeta exitoso. ¿Qué acerca de este corto pero poderoso libro? De los primeros profetas que tenemos evidencia literaria. El primer profeta que podríamos mencionar en relación a los libros proféticos sería el profeta Jonás. Este profeta vivió alrededor del año 790 a.C. Podemos estar muy seguros de la historicidad de su libro. Hay algunos rasgos históricos en su libro que nos ayudan a tener una idea del contexto en el cual él vivió. La mención de Nínive es muy importante ahí. Otra de las cosas que nos ayuda mucho para entender la exactitud de los datos que se mencionan ahí es la claridad de su mensaje unida a la prolijidad literaria. Una de las evidencias que más o menos nos dan o nos relatan la veracidad del relato de Jonás es primero su descripción y su actitud hacia el imperio de Asiria. Describe claramente el temor y la actitud que tenían los asirios, o como eran conocidos los asirios en el cercano oriente. Aparte de eso, también tenemos las ruinas de la ciudad de Nínive, donde en una de ellas, por cierto, en la ciudad moderna de Mosul, lo que se llama el monte de Koyunjik, tenemos toda una capilla islamita en honor justamente al profeta Jonás, en el monte de Nebu Yunis, que quiere decir en hebreo el monte de Jonás o la montaña de Jonás. También tenemos, que es parte evidente, que en un estudio especial que yo hice acerca de los templos de Nínive, hubieron varias épocas en donde estos templos fueron todos abandonados al mismo tiempo. El templo de Ishtar, el templo de Nabu, el templo de Ishtar de Kidmuri, el templo de Adá, fueron todos abandonados y destruidos. En otras palabras, hubo momentos en los cuales, por alguna razón que los arqueólogos no desconocen, la adoración a estos dioses o los templos de estos dioses, las casas de estos dioses, fueron totalmente abandonadas. No existe evidencia de una reforma monoteísta en Asiria, pero sí existe el abandonamiento de los templos de los dioses, sobre todo en la ciudad de Nínive, donde ocurre este fenómeno en varias ocasiones durante la existencia del imperio asirio. Lo que más se cuestiona del libro de Jonás, especialmente los que critican la Biblia, es la historia de Jonás y el gran pez. Y automáticamente, al no considerar verosímil esta porción de esta historia, consideran el resto de esta historia como una alegoría. Y la mayoría de la literatura crítica de la Biblia va a tomar esa postura respecto a este libro, que este es un libro que es una historia que te quiere enseñar algo, pero que no responde a un hecho histórico, y que definitivamente el detalle que más destaca este punto es la historia de este gran pez y un hombre que vive dentro de ese pez por 3 días.
interesantemente el Nuevo Testamento y Jesús, entre de los puntos que más destaca sobre este libro, son los puntos que más los críticos debaten hoy día. Jesús habla de Jonás como un personaje histórico y también habla del evento del pez como un evento real que él asocia con la experiencia que él va a vivir en la tumba y la experiencia que él va a tener de resurrección. Así que el cuestionamiento más grande de los críticos es respondido por Jesús en el Nuevo Testamento al considerar a Jonás como un personaje histórico, su mensaje como un mensaje verídico e incluso el evento del gran pez como un evento que ocurrió y que va a servir de alguna manera de forma tipológica o simbólica de la experiencia que él va a tener en la tumba. Y llama la atención que dentro de los diversos profetas que Jesús en algún momento menciona en su ministerio, a los que más le va a dedicar una atención específica y lo va a mencionar por nombre en más de una ocasión, va a ser al profeta Jonás. Va a hablar del efecto de su predicación, va a hablar de la respuesta que tuvo el pueblo de Nínive a su predicación y la va a comparar con el ministerio de él. Así que yo creo que Jesús mismo nos invita en el Nuevo Testamento a estudiar el mensaje de este libro, que yo creo que es uno de los libros más fabulosos e interesantes, no solo para los niños, sino para cualquiera de nosotros. El contexto cultural de Jonás es uno particular. Las tribus del norte, esas 10 tribus que se habían separado, estaban floreciendo de forma impresionante en la economía de la zona levantina. En ese tiempo, las grandes potencias como Egipto, Asiria, Babilonia, los hititas ya habían pasado a la historia, ellos estaban débiles. Y entonces estos reinos que estaban en la zona levantina habían podido florecer. En el caso de Israel, se habían cumplido las profecías de Jonás en cuanto a extensión económica, política, y habían tenido control de todas las caravanas que pasaban por esa región, desde el lejano oriente hasta salir a la zona del Mediterráneo. Así que Jonás vivía en una época próspera, donde había bonanza y donde había expectativas de seguir creciendo económicamente. El profeta Jonás vivió en épocas de abundancia. En ese tiempo reinaba el rey Jeroboam II, quien fue un rey que no estaba muy comprometido con el mensaje divino. Él no estaba comprometido con el mensaje divino. Sin embargo, el Señor había profetizado a través del profeta Jonás que vendrían momentos de prosperidad y las fronteras de Israel se extendieron muchísimo hasta llegar a la forma que tenían cuando el gran rey Salomón reinó. Entonces fueron momentos de prosperidad para Israel. Sin embargo, no fueron momentos de fidelidad. Israel fue muy infiel en estas épocas de prosperidad. Obviamente Israel tenía un estado fluctuante, donde a veces volvía a Dios y a veces caía en la idolatría. Y dentro de esta idolatría habían pactos que se hacían con reinos extranjeros, con naciones extranjeras, en donde se permitía el pago de tributos y muchas veces se adoptaban ciertas formas culturales para poder evitar una invasión inminente del poder extranjero, bien sea Babilonia, en este caso sería Asiria. Uno de los aspectos más importantes que nosotros podemos ver en cuanto a la influencia asiria en el pueblo de Israel es la transferencia de la adoración de una de las principales diosas de los asirios, la diosa Ishtar. La diosa Ishtar es la diosa de la sexualidad y la guerra. O sea, no del amor, sino de la sexualidad y la violencia. Ishtar es por lo menos descrita o presentada en relieves y en diferentes piezas de arte, como agarrando por lo menos a los cautivos que traía de una forma violenta, desnudos y trayendo como si fueran perros amarrados a una cuerda. Es descrita con poderes especiales, y la adoración a esta diosa, muy prominente dentro de los asirios, pasa a la tierra de Canaán, y el nombre, al ser transliterado en los idiomas, en el arameo y en el hebreo, se conoce como Acera o Astarte, una de estas dos.
Y es justamente la diosa que encontramos como la diosa que se llega a convertir en la esposa o en la parte femenina del dios israelita Adonai o Yahweh. Por lo menos cuando nosotros vemos en la narración nuevamente de Elías y los profetas de Baal, vemos que habían 400 profetas de Baal y 450 profetas de Asera o Astarte. El nombre Baal es también un título que quiere decir mi Señor. Por lo tanto, en algunos contextos también se le llamaba a Dios como Baal. Y es ahí donde viene la parte del sincretismo. Se mezcló la oración a Dios, la oración al verdadero Dios, con el sincretismo de la idea de las naciones paganas de que cada dios masculino tenía su contraparte en la diosa femenina. Los israelitas quisieron adoptar esta costumbre y entonces por ello adoptan como la parte femenina a la diosa Ishtar. Era un sincretismo de religión, entonces habían conceptos que lo llevaban al dios Yahweh, pero que al mismo tiempo lo mezclaban con algunos conceptos paganos, nuevamente en la intención de poder adaptarse a los tiempos modernos en los cuales ellos vivían. Pero yo pienso que el aspecto que es más importante entender en la historia del libro de Jonás no solo es entender el contexto que Israel vive, sino las actitudes que Israel tiene ante los asirios, para entender en cierta forma la respuesta completamente inusual de esta historia en la que un profeta recibe un mensaje de Dios y decide ir contrario a las órdenes de Dios. O sea, esto es algo único, no existe otro libro profético en el cual el profeta recibe un mensaje de Dios que le dice que vaya hacia esta dirección. Y si uno trata de ubicar la geografía de los puntos mencionados en este libro, si uno ubica a Nínive en un mapa del mundo antiguo y al otro lugar, a Tarsis, donde toma como destino, va a descubrir que estamos hablando de dos puntos en direcciones opuestas. Así que, ¿qué es lo que hace que Jonás responda hacia este mandato de Dios de esta manera? Tiene que ver mucho con las actitudes que Israel tiene ante los asirios. Y si estudiamos un poco la cultura y cómo Israel y muchas naciones en el mundo antiguo sentían hacia los asirios, es fácil entender esta respuesta de Jonás. A pesar de la prosperidad que gozaba Israel en ese tiempo, se veía en el horizonte los nubarrones de la oposición. Asiria había tenido periodos de prosperidad antes. Ellos habían dominado toda esa región. Ellos siempre trataban de buscar formas de salir desde esa área que estaban sin costa para poder salir hacia el Mediterráneo cruzando a través de Israel. La zona de Israel es realmente un puente que une tanto a África, Asia y Europa. Un lugar muy codiciado por las grandes potencias. Jonás se sentía muy seguro de lo que estaba sucediendo hasta sus días. Sin embargo, reconocía que los crueles asirios tenían la vista puesta en el reino de Israel. Después de la pausa, vamos a conocer un poco más acerca de estos fieros guerreros asirios, acerca de su trayectoria y acerca de lo que realmente estaba amenazando al pueblo de Israel. Regresamos de la pausa y les quiero recordar acerca de nuestro blog y también de nuestra página de Facebook. Queremos escuchar de ti, poder interactuar contigo, poder escuchar tus preguntas y tal vez aclarar alguna de ellas. Si quieres más información acerca de los asirios, por favor, escríbenos. De esa manera podemos enviarte alguna información extra acerca de estos fascinantes guerreros del antiguo Cercano Oriente. Y ahora queremos aprender un poco más acerca de estos temidos y temibles hombres que arrasaron con sus hordas a través de toda la zona levantina, que pudieron levantar un imperio que resistió siglos, que dejaron un legado en su cultura que nos llega hasta nuestros días. Nos encontramos en este momento en el Museo de Arqueología Siegfried Horn, del Instituto de Arqueología de la Universidad de Andrews. Y estamos en la sección de Mesopotamia.
Y venimos hasta aquí para poder comprender un poco acerca de la cultura de los asirios y así poder comprender preguntas claves en el libro de Jonás. Por lo menos, ¿por qué Jonás tenía miedo? ¿Por qué razón tenía tanta negación a que Dios perdonara a los ninivitas? ¿Cuál era el mensaje que Dios había mandado a esta nación pagana y por qué se lo había mandado? Y para poder entender esas preguntas, quiero mostrarles a ustedes uno de los monumentos, una de las réplicas de los monumentos que tenemos, que fueron descubiertos por Henry Layard, quien exploró la ciudad de Nínive, el cual se denomina el obelisco negro de Shalmaneser el III. Si ustedes, por favor, ven hacia aquí, hacia mi derecha, ustedes podrán notar que es un monumento de piedra negra, por eso se llama el obelisco negro, y en él hay una depicción de varios reyes que vienen de otras tierras a pagar tributos al rey asirio, Shalmaneser el III. Dentro del monumento vemos depicciones de algunas de las deidades principales de Asiria, como la estrella Venus o la estrella de Ishtar, y también lo que era la depicción del ave representando al dios Ashur, los dos patrones o los dioses principales del imperio asirio. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los reyes que son presentados en una forma humillante. En otras palabras, sus cabezas están apuntando hacia los pies. En la cultura del cercano oriente, del cercano oriente, los pies son la parte más denigrante del cuerpo humano. Por razones obvias, siempre están sucios. En aquel tiempo la gente andaba en sandalias, se llenaban de polvo, de tierra, de estiércol de animales, y por lo tanto era la parte más vergonzosa del cuerpo humano. Sin embargo, la cabeza era la parte más honrosa del cuerpo humano. Y aquí nosotros, si ustedes van a su atención hacia el monumento, se dan cuenta cómo los reyes capturados o vencidos por los asirios están prácticamente besando los pies del emperador, en este caso Shalmaneser III. De hecho, en la segunda depicción, si ustedes ponen su atención en esta, en la parte cuneiforme lee el nombre de Jehú, rey de Israel, que está siendo presentado su tributo justamente a el rey Shalmaneser el III. Es una de las descripciones o menciones más antiguas de uno de los reyes de Israel como un personaje histórico. Nuevamente vemos a Shalmaneser parado con los símbolos de las deidades y vemos a Jehú inclinado prácticamente de rodillas hacia los pies presentando sus tributos. Una de las cosas particulares de la cultura asiria es que los asirios, para poder mantener el control de su imperio, usaban métodos de humillación y métodos crueles para poder dominar a sus sujetos, a los reyes a los cuales dominaban. Por lo tanto, hay depicciones de por lo menos los reyes asirios con una lanza sacándole los ojos a los reyes que han sido capturados. Depicciones también de laceramientos de piel con una piedra donde se tiene al rey cautivo en una tabla, una especie de banco de piedra, y con una piedra empiezan a lacerar poco a poco cada pedazo de piel para torturarlos a lo más posible. Los asirios, cuando llegaban y conquistaban una ciudad o una nación, quemaban todo y destruían todo y dejaban pocos sobrevivientes, y la idea era infundir terror en aquellos que estaban siendo conquistados para que les tuvieran miedo a los asirios y nunca se levantaran en contra de ellos. Eventualmente, esta práctica, esta mentalidad se fue en contra de los asirios porque llegaron a tener muchos reinos destruidos alrededor y mucha gente muy furiosa en contra de los asirios por las cosas que les habían hecho. Dentro de ellos, los caldeos, o los que luego en un futuro llegan a convertirse entre los babilonios. Así que eso nos da una idea de la cultura de Nínive, junto con la adoración a Ishtar, que es una diosa cruel, una diosa que es presentada como una diosa sangrienta. Justamente nos da una idea de por qué Jonás, cuando ve que Dios quiere perdonar a los ninivitas, se horroriza, porque está perdonando a los más crueles de los más crueles. Está perdonando justamente a las personas o al imperio, a la nación, que era capaz de ir e infundir el mayor dolor posible con tal de que estas naciones conquistadas nunca pensaran jamás en levantarse en contra de los asirios. La cultura asiria ha recibido bastante promoción negativa. Por un lado, ellos desollaban literalmente a sus enemigos,
los impalaban y hacían toda una serie de groserías a aquellos que ellos dominaban o aquellos que se resistían a su paso. Sin embargo, hay que destacar que ellos tenían un sistema de escritura muy sofisticado, leyes muy precisas y exactas. Su cultura era impresionante. Todavía tenemos algunos de sus trabajos de arte, los cuales nos dejan ver el detalle que ellos tenían. Tenían colores impresionantes en sus ropas, tenían detalles en sus templos y en sus palacios que hasta el día de hoy todavía nosotros nos imaginamos cómo ellos debieron haber cuidadosamente esculpido cada uno de esos detalles en las esculturas y en las paredes. También nosotros debemos destacar que los asirios desarrollaron las diferentes naciones que ellos dominaron, lo que se llama la Pax Asírica. De esa manera ellos se aseguraban del intercambio de bienes entre los diferentes pueblos que ellos dominaban. Así florecían en muchas ocasiones las economías locales, las cuales ellos, claro está, se enfocaban en un producto, como en el caso del aceite o en el caso del vino. Y al haber paz, claro está, impuesta por su mollero, ellos hacían que fuera fácil la interacción de bienes entre unos y otros. Eso tenía un costo muy alto. Eran impuestos, era humillación, era el doblegarse hacia el poder de los asirios. Y Jonás temía eso. Él veía en el horizonte la amenaza de los asirios y temía y les odiaba. Todos los prejuicios étnicos afloraban sobre él. Es como pensar en alguno de nuestras primeras naciones en América, la cual, después de haber sido subyugada por personas de la península ibérica, fueran llamados a evangelizarles, a ir hacia Madrid o llegar hasta Lisboa y poder predicarles y desafiarlos a dejar sus dioses para ser salvos. Esa es la encrucijada en la cual se encontraba Jonás. Si Jonás fuese tal vez uno de los mayas, aztecas o incas, probablemente él zarparía rumbo al Pacífico, alejándose lo más que él pudiese de Europa. Ese es el tipo de desafío que tenía el profeta, el tener que predicarle a sus enemigos, el tener que invitar a la salvación a aquellos que él deseaba que fueran destruidos, aquellos que habían maldecido los pueblos de su alrededor, que tienen una herencia y una historia horrible de opresión, esclavitud, humillación, enfermedad y muerte. A ellos es a quienes Jonás tiene que predicarles. Teniendo en cuenta que quizá uno de los sueños más acariciados del profeta de Israel, Jonás, era la desaparición del imperio asirio, cuando el Señor le dijo: Jonás, voy a destruir a Nínive, quizá esas primeras palabras fueron para Jonás una hermosa noticia para sus oídos. Pero no tanto así la segunda parte, donde le dijo que tendría que ofrecerles un mensaje para esta nación. Realmente el profeta Jonás tenía mucho temor de que la destrucción de Nínive no ocurriera, porque él ansiaba ver el fin de esa nación enemiga de Israel. Si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de Jonás, podríamos entender con mayor facilidad la forma en que Jonás respondió al llamado de Dios de ir a predicar a Nínive. En primer lugar, la crueldad de los asirios era conocida en el mundo antiguo por la forma cruel en la cual ellos conquistaban a las naciones que resistían su expansión. Parte de la estrategia que ellos usaban muchas veces era tomar una de las ciudades más pequeñas de una región que seguramente iban a poder dominar, y luego de conquistarla iban a torturar de manera inhumana a los cautivos de esta conquista, y la noticia se iba a esparcir por el resto de la región, lo cual iba a permitir como una estrategia psicológica
que las demás poblaciones se rindieran sin oponer resistencia a la invasión asiria. Y esta crueldad que se manifestó no solo en los pueblos vecinos, sino que Israel en muchas de sus localidades recibió, hacía tener un resentimiento muy especial contra esta población, contra este imperio. Y recibir un mensaje de parte de Dios para predicar en contra de esta nación, en primer lugar pudiera sonar como algo bueno, porque implica que tú vas a llevarle finalmente algo de su propia medicina a los asirios. Pero Jonás rápidamente entendió las implicaciones que este mensaje podía tener. En primer lugar, podía estar en riesgo su vida. Esto era uno de los riesgos que corrían los profetas, no solo en el mismo Israel. Imagínense qué riesgo podría correr Jonás ante una nación que era conocida por su crueldad si él fuera a dar un mensaje en contra de ellos anunciando destrucción. Definitivamente la vida de Jonás podía estar en riesgo. Esa podía ser una de las posibilidades. Lo más interesante es que dentro de los argumentos que el libro presenta, que Jonás destaca como razones por las cuales él decide no ir a Nínive, no destaca en ningún momento, sin embargo, esta como una causa, sino que menciona que el hecho de que Dios anuncie un mensaje de juicio implica, aún dentro de este mensaje de juicio, la posibilidad de salvación. Y esto va a destacar algo muy importante como una característica del mensaje de los profetas. Casi todos los mensajes de los profetas tienen mensajes de juicio. Sin embargo, descubrimos con la actitud de Jonás que aún los mensajes de juicio, de anuncio de juicio en el futuro, traen dentro de sí un elemento de salvación. Existe la posibilidad de juicio, pero a la misma vez, si hay un cambio de actitud, este juicio puede indicarte la posibilidad de salvación. Y Jonás menciona rápidamente, como parte del desarrollo de su libro, que cuando él recibió este llamado de parte de Dios, él entendió que esa posibilidad existía para los asirios y definitivamente él no quería que ellos disfrutaran de esta posibilidad o no ser el vehículo de Dios para que ellos tuvieran esta posibilidad. Ahora puedes entender un poco acerca del miedo y tal vez el prejuicio que tenía Jonás en contra de los asirios. Pero tal vez quisieras conocer un poco más acerca de esa fascinante ciudad. Quédate con nosotros. Regresa para entender un poco más acerca de Nínive, una ciudad colosal con imágenes como los Lamassu que guardaban la entrada de palacios y templos. El ver los impresionantes edificios, el ver las fuentes y la forma en que ellos canalizaron el agua hasta nuestros días es motivo de asombro. Quédate con nosotros para aprender un poco acerca de esa ciudad que afloraba en el norte de Mesopotamia. Quédate aquí en Evidencias. Ya estamos de vuelta. Bienvenido otra vez a Evidencias. Te pregunto, ¿ya oprimiste el me gusta en Facebook? ¿Lo has compartido con tus amigos? Queremos escuchar de ti. Yo quiero poder ofrecerte más información acerca de lo que estamos hablando aquí en nuestros programas. Y sí, ya hemos pasado la primera media hora. Ahora el programa es de 1 hora, porque tú lo has pedido. Queremos escuchar acerca de tus preguntas y acerca de lo que quisieras que nosotros habláramos en la próxima temporada de Evidencias. Ahora quiero que me acompañes a viajar hacia esa ciudad. Es la Sao Paulo, Caracas, New York, San Juan, Miami, el Distrito Federal de los tiempos antiguos. En el caso de Nínive, tenemos que era un centro cultural, político y religioso. Al Jonás llegar allí, va más allá de lo que él está acostumbrado. Las ciudades en la zona levantina eran ciudades relativamente pequeñas al compararlas con las que tenemos en Mesopotamia. Ahora encontramos una ciudad que se extendía por acres. Tenemos kilómetros de habitaciones, tenemos estructuras colosales.
vamos a aprender un poco más acerca de esta metrópolis del antiguo Cercano Oriente. La ciudad de Nínive en la época de Jonás era una ciudad bastante importante. Era una ciudad que concentraba muchos de los recursos administrativos del antiguo Cercano Oriente en la época del profeta. En esta ciudad había sedes administrativas, había una biblioteca donde se llevaban todos los registros de los diversos documentos y decretos reales y cosas como estas. La ciudad no era la capital del imperio asirio en aquella época, sin embargo tenía una gran importancia dentro de dos aspectos. Uno, el comercial, ya que la ciudad de Nínive está al este del río Tigris, en Mesopotamia, y está justo en una de las intersecciones mayor principales, en una de las rutas comerciales que iba norte a sur desde Mesopotamia, empezando desde Babilonia hasta la parte norte de lo que era la parte de Mesopotamia. Así que su ubicación era muy estratégica para lo que era la parte comercial. La influencia que tenía Nínive en el antiguo Cercano Oriente era decisiva. Las naciones comercializaban constantemente con Nínive. Era una capital comercial en ese tiempo. Y como todo lo que tiene que ver con la parte comercial, también la parte cultural se convirtió en una influencia importante. Por ello, la importancia cúltica de Nínive era prominente durante esta época. De hecho, ya en esta época, el culto a una de las diosas más importantes de Siria, la diosa Ishtar, era prominente durante la época de Jonás. Y es Nínive justamente la que tiene como fundamento toda esta actitud violenta y toda esta eco de inmoralidad dentro de su parte cultica, también, por supuesto, por la prominencia comercial que tenía la ciudad, la ubicación estratégica que tenía Mesopotamia. La forma que tenía la ciudad en la época del profeta Jonás no era como nosotros pensamos acerca de las grandes ciudades hoy día, de miles de millones de habitantes. Se llamaba ciudad normalmente a una pequeña comunidad que estaba cercada por una muralla. Nínive, sin embargo, para aquellos tiempos puede considerarse una ciudad bastante grande. Los restos que quedan de Nínive fueron descubiertos de una manera bastante amplia y podemos encontrar tablillas donde están inscritas los diferentes documentos reales y diversos informes en cuneiforme, que fue la lengua oficial de aquellos tiempos. Nínive fue explorada por los occidentales. En los tiempos otomanos, toda esa región estaba dominada por el gran sultán desde Estambul. Pero los poderes occidentales siempre estaban tratando de explorar esas áreas en busca de rutas que traían bienes de Oriente y también los tesoros que estaban esperando ser descubiertos. Los locales no le prestaban mucha atención a estas ruinas, al contrario, algunas de estas figuras como los Lamassu eran interpretados como genios o demonios o seres los cuales había que temerles. Pero ahora los occidentales se interesan. Los británicos, de forma principal, comienzan a excavar con técnicas de excavación que no son necesariamente compatibles con lo que hoy conocemos de la arqueología, ser meticulosos en la forma en que analizamos los diferentes niveles. Ellos excavaban buscando tesoros. Ellos iban haciendo estas diferentes zanjas, las cuales buscaban de manera, en primer lugar, vertical y después horizontal, todo lo que tenía que ver con elementos importantes, grandes o colosales, artefactos que eran dignos de estar en los grandes museos de Europa. Y así, de esa manera, estos tesoros fueron extraídos y llevados a los grandes museos de Occidente. Sus escritos, el cuneiforme, que hasta ese momento era misterioso e imposible de comprender, ahora podía ser escuchado. Entonces se escuchan las voces de los sacerdotes que hacían hechizos e invocaciones a sus dioses.
Aquí podemos encontrar anales históricos de los grandes y ególatras sultanes, en este caso los reyes y emperadores de Asiria, los cuales meticulosamente detallaban sus diferentes victorias y la forma en que sometían a sus pueblos. Así, el mundo occidental tuvo la oportunidad de conocer a la dormitante hasta ese tiempo ciudad impresionante de Nínive. La ciudad de Nínive ha sido explorada en varias ocasiones, pero quizás la exploración más importante o la más prominente fue la que hizo Henry Layard, un explorador británico que entró en la ciudad de Nínive y logró, por métodos de excavación bastante primitivos y de hecho destructivos desde el punto de vista arqueológico, pero logró descubrir ruinas importantes como la librería de Ashurbanipal, el palacio sin rival de Sennacherib en Nínive y también otras de las estructuras más importantes que hay en esta ciudad. Dentro de ellas se han excavado lo que son las puertas o las entradas de la ciudad de Nínive, donde se han encontrado cadáveres que datan del año 612, cuando la ciudad cayó. Se ha encontrado la ciudad de Nínive, en realidad se ha podido excavar nada más la mitad de ella, porque la otra mitad está poblada y hay gente viviendo ahí. Obviamente no podemos sacar a la gente de las casas para excavar, pero la mitad que se ha excavado se ha encontrado ruinas por lo menos como de los templos de dioses como Adat, Ishtar, Nabu, Ishtar of Kidmuri, y otros dioses prominentes en esta ciudad del imperio asirio. Así que tenemos varias de las ruinas que hemos encontrado en ellos, y dentro de ellos hemos encontrado por lo menos los famosos relieves de Ashurbanipal, donde se relata la caza de los leones asirios, los cuales fueron exterminados. Ya no existe esta especie de león. Así que tenemos varios de sus palacios, sus templos, sus puertas. Tenemos los récords de cuneiformes, toda la librería de Ashurbanipal se tiene ya, y nos relata mucho de lo que era la parte política, económica y social de la ciudad de Nínive. Ahora, del tiempo de la época de Jonás, nuevamente tenemos la prominencia de la ciudad, pero que en ese tiempo todavía no era capital. En unos años después, unos 30 años después, ya convertirse en la capital principal de Asiria por varias razones, pero una de ellas por su posición geográfica y otra por razones ideológicas de Sennacherib en relación a la muerte de su padre Sargón el II. La historia de los asirios es larga y compleja. En el segundo milenio, para el tiempo de Abraham, tenemos que los imperios de Mesopotamia habían florecido. Tenemos impresionantes emperadores como Sargón, los cuales se conocen como el imperio asirio, cuando estas ciudades florecieron de una manera impresionante. Después tenemos un resurgir, después de un periodo de decadencia, y lo conocemos entonces como el periodo de los neoasirios. ¿A qué mundo se enfrentó Jonás? ¿Cuáles eran las particularidades de las ciudades asirias a las cuales él tiene que llevar este mensaje? Y de forma particular, la Nínive a la cual él le tuvo que predicar. ¿Qué mensaje tiene ahora el profeta Paloma, aquel que se supone que fuera un profeta de paz, dócil y amable? ¿Qué tiene que decirles a los habitantes de esta cosmopolita ciudad? Estamos en la última parte de este libro que es tan interesante, el libro de Jonás. Un libro que casi pudiésemos clasificar de comedia. Sí, lo interesante del libro es que es todo lo contrario. Tenemos un profeta que se enoja porque aceptan su mensaje. Un profeta donde se presentan a marineros que no creían en el Dios verdadero, que ahora ellos sí creen y alaban al Dios verdadero. En un juego de palabras se presenta al profeta descendiendo en el mar y después estando en las profundidades del mismo. Más adelante, el mismo juego de palabras, con quiasmos, paralelos y juegos de palabras, se ve cómo él entra a la ciudad de Nínive.
Vemos juegos de palabras cuando se habla acerca de el gusano o la oruga que se alimenta de aquella calabacera la cual estaba sirviendo de protección. Pero él maldice a la misma y maldice hasta su propia vida cuando no se cumple lo que él quería que se cumpliera, que era la destrucción de Nínive. Pero en este interesante, fascinante, contradictorio y casi cómico libro de Jonás, vemos que había grandes posibilidades que ellos escucharan su mensaje. Porque al estudiar ese capítulo, cuando Jonás probablemente visitó a Nínive, es un periodo en el siglo IX cuando la ciudad había sido arrasada por plagas, por discusiones o diferencias tribales, donde el imperio se había debilitado y donde había una susceptibilidad probablemente para escuchar el mensaje de Jonás. Tenemos evidencia de la adoración a un solo Dios por un periodo en la ciudad de Nínive. Los asirios, de alguna manera, por un periodo escucharon la voz que no se registra en los anales asirios cuál era su origen, pero sí de una reforma religiosa que estuvo en esos días. ¿Qué tal si nosotros podemos reconocer esto como evidencia de que Jonás sí tuvo éxito con su mensaje y llamados al arrepentimiento? El libro de Jonás es el único libro que termina sin una respuesta del profeta. Cuando nosotros vemos la historia de Jonás, en realidad es la historia de Dios apelando al corazón de Jonás. Jonás siempre está queriendo hacer lo que Dios no quiere. Dios lo manda a Nínive, él quiere ir para Tarsus. Mientras hay una tormenta, Jonás está durmiendo y son los hombres paganos los que en realidad se dan cuenta de que hay algo que está pasando y Dios está interviniendo y alguien hizo algo que a Dios no le agrada. Por lo tanto, es siempre la huida de Dios. Y el mensaje central, pienso yo, que llega cuando Jonás, sabiendo de que Dios es misericordioso y amoroso, va a perdonar a Nínive, no quiere ir a predicar. Cuando va y da el mensaje, se sienta asumiendo y conociendo la actitud de los ninivitas de ser crueles, de practicar la injusticia, asume de que ellos no le van a hacer caso a su mensaje. En otras palabras, él manda un mensaje en el cual él automáticamente asume que nadie lo va a escuchar. Por lo tanto, se sienta arriba y cuando surge una mata que le da sombra, él tiene más compasión de la mata que de las personas que están en Nínive, porque lo que Jonás quería era que fueran destruidos y se queja delante de Dios. Así que el mensaje central del libro de Jonás, en mi opinión, es el amor inconstante de Dios, que amó a los ninivitas a pesar de su actitud y por eso mandó un profeta para que se arrepintieran. Amó a Jonás y por lo tanto constantemente lo estuvo exhortando hasta que Jonás finalmente nos deja con la incógnita si Jonás aceptó o no aceptó el mensaje de Dios. Por lo tanto, el mensaje central de Jonás es justamente ese, la compasión constante que Dios tiene hacia los seres a los cuales Él ama. Uno de los mensajes interesantes que Jonás mismo menciona en el capítulo 2 es que la salvación es de Jehová. Y gracias a Dios porque Dios es el que salva y Dios quiere salvar a más gente de la que nosotros quisiéramos ver salva. Dios quiere salvar al que nosotros tal vez muchas veces odiamos. Y en el libro de Jonás, esta pregunta del deseo de Dios de salvar a la humanidad queda abierta. Tal vez Jonás quiere finalmente salvar a los ninivitas o no, y queda como una pregunta sin responder al final del libro, casi de una manera muy similar a la parábola del hijo pródigo, donde no sabemos qué pasó con el hermano mayor. ¿Entró a la fiesta y aceptó la bienvenida que el padre le está dando al hijo menor o no? Y es una obra de arte exquisita porque la forma en que este libro es escrito te deja con la respuesta en tus manos. Tú tienes que decidir cómo vas a responder a esta invitación que Dios está haciendo. Dios quiere salvar a los ninivitas. ¿Qué tú vas a hacer? Dios quiere recibir al hermano menor. ¿Qué tú vas a hacer? Dios quiere recibir a aquel que tal vez tú no quisieras ver en la iglesia y que menos lo quisieras ver en el cielo, pero Dios lo quiere salvar. ¿Qué tú vas a hacer? El mensaje de Jonás
cayó en oídos fértiles. El rey, la aristocracia y aún el resto del pueblo aceptó el mensaje del profeta prejuicioso, xenofóbico, racista, prejuicioso, etnocentrista, que llegó hasta la odiada ciudad de Nínive. Como bien dijera Jehová, ellos no sabían la diferencia entre su mano izquierda y su mano derecha. Y a ellos se le da la oportunidad para ser salvos. No sabemos hasta qué punto ellos comprendieron todo el plan de la salvación, los detalles del santuario, los detalles de la dieta, el día de reposo y todo lo que tiene que ver con la ley de Dios. Pero sí, tenemos evidencia que ellos fueron salvos, que ellos escucharon el mensaje. Algunos llegan a creer que en el Antiguo Testamento solamente hay un mensaje de venir, que no hay misiones. Pero el mensaje de Jonás nos demuestra que sí, hay un énfasis en ir, en buscar, en alcanzar a aquellos que no conocían el mensaje. Jonás, a pesar de que era un profeta que no quería profetizar, es el mayor y más efectivo misionero que tenemos en las Escrituras hebreas. En la actualidad, nosotros podemos extraer muchas lecciones acerca de cómo recuperar nuestra misión. Normalmente hoy día, uno de los peligros más grandes en toda organización, especialmente en la iglesia, es el de desviar nuestra mirada acerca de nuestra misión y de lo que constituye realmente nuestra tarea. Por lo tanto, el libro del profeta Jonás nos ayuda a reenfocarnos en aquello que constituye nuestra misión, que es la de predicar el mensaje a un mundo no converso. En primer lugar, vemos que Dios no solo tenía un propósito con Nínive al tratar de salvarlo a través del ministerio de Jonás, Dios tenía un propósito con Jonás. Porque si Jonás no quería trabajar para Dios, ¿por qué Dios insiste en trabajar con Jonás? Y yo creo que eso es algo que nosotros a veces se nos olvida. Dios tiene un plan con todos nosotros. Y aunque nosotros resistamos muchas veces ese plan, no quiere decir que Dios abandone ese plan que tiene con nosotros. Así que Dios tenía un plan con Jonás, Jonás dijo que no, sin embargo Dios vio la manera de tomar a Jonás y dirigirlo al plan de Dios. Otro asunto interesante, yo creo que sería otro de los que me gustaría mencionar, es la actitud de extranjeros al mensaje de Dios. Porque siempre nos imaginamos que solo los israelitas son los favoritos o los que responden favorablemente al mensaje de Dios. Sin embargo, en el libro de Jonás, los villanos responden de mejor manera que el profeta de Dios. Los marineros que servían a otros dioses terminan adorando al Dios verdadero. Los ninivitas que estaban viviendo en pecado responden con mayor facilidad que el pueblo de Israel al mensaje de un profeta de Dios. Así que encierra dentro del mensaje de Jonás, hay una autocrítica a la actitud y la respuesta de Israel a los mensajes que Dios le ha enviado. ¿Cómo una nación extranjera responde de mejor manera al mensajero y al mensaje de Dios que la que el pueblo de Israel tiene con su Dios? Jonás queda dentro del libro como una persona que tiene mayor compasión hacia una planta que hacia seres humanos. Como una persona que no quiere ir a dar un mensaje de advertencia a un pueblo porque sencillamente les tiene miedo, porque son crueles, y no los ve como personas, sino los ve como personas que deben ser destruidas, que es el objetivo de Jonás. Y en contraste con Jonás está la misericordia de Dios. Por lo tanto, el libro nos deja una respuesta para nosotros responder. O sea, no es una pregunta para nosotros responder. ¿Queremos nosotros ser o no ser misericordiosos como Dios lo es? ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios o no vamos a hacer la voluntad de Dios? Y nuevamente es una pregunta que Jonás nos responde, pero que se deja abierta en el libro, porque esa pregunta la debemos responder nosotros mismos. Es una pregunta que nosotros respondemos particularmente luego que terminamos el libro de Jonás. Si yo fuese Jonás,
que lo hubiese dicho a Dios. Quiero escuchar de ti. Si quieres estudiar la Biblia profundamente, te invito a pedir nuestra serie de estudios bíblicos. También quiero escuchar de tus comentarios en nuestro blog o en nuestra página de Facebook. Así que te invito a que nos acompañes en la misma. Yo espero que de la misma manera que fue Jonás desafiado a compartir un mensaje, tú también escuches el desafío a compartir con otros. Que tengas la misma valentía, el mismo deseo que otros profetas tuvieron de poder compartir el mensaje con aquellos que no habían conocido acerca del amor de Dios. Te pido oración por aquellos que no conocen, especialmente en los lugares, regiones precisamente donde estuvo predicando Jonás, donde no conocen nada acerca del amor de Dios. Que hoy pueda llegar ese mensaje, que tú puedas ser un mensajero de paz para aquellos que necesitan acerca del Salvador.